Y ahora sí, disculpen. Ahora sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Marco Antonio Vizcarra Mora y yo voy a presentar el tema de la pensión de viudez. Para empezar, a su mano derecha, de parte de abajo, estarán los artículos los cuales estoy mencionando, por si quieren darles una mejor leída o si tienen alguna otra duda, ahí lo pueden checar. La primera pregunta es, ¿cuáles son las prestaciones que se les otorgará a los beneficiarios cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez? Bueno, en estas son cinco. La primera es pensión de viudez, la segunda es pensión de orfandad, la tercera es pensión de ascendientes, la cuarta es ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y el quinto es asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título mencionado. Eh, ¿Qué podrán retirar los beneficiarios cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario? Bueno, estos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido o contratar una renta por una suma mayor. Está en el artículo 127 de la Ley del Seguro Social. ¿En qué caso se otorgarán las pensiones con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado? Bueno, en caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo 127 de la Ley del Seguro Social? Bueno, son dos requisitos. El primero nos menciona que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Y el segundo nos menciona que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. La otra pregunta es, ¿de qué manera tendrán derecho a la pensión los beneficiarios de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara disfrutando de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual? Siempre y cuando el asegurado tuviera acreditado el pago en instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales y hubiese causado baja en el régimen obligatorio, cualquiera que fuera el tiempo transcurrido desde la fecha de su baja. Ahora, según el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, ¿quién tendrá derecho a la pensión de viudez? Bueno, aquí tendrán derecho a la pensión de viudez la que fue su esposa del asegurado o pensionado por invalidez, y en este caso, a falta de no tener esposa, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los 5 años que procedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiese tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. ¿Cuándo la pensión le corresponderá al viudo o concubinario? Bueno, esto cuando dependiera económicamente de la trabajadora aseguradora o pensionada de invalidez. Ahora, según el artículo 131 de la Ley del Seguro Social, ¿a qué porcentaje será igual la pensión? Bueno, será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. ¿Cuáles son los casos donde no se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo 131 de la Ley de Seguro Social? Bueno, en este caso son tres, que el primero nos menciona que cuando la muerte del asegurado ocurrirá antes de cumplir 6 meses de matrimonio, la segunda, cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y el tercero, que cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte hayan transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Ahora, ¿cuándo comienza y termina el derecho de goce de la pensión de viudez? Bueno, aquí comenzará desde el día de fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará o terminará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o contraran en concubinato. ¿Quiénes son los que recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban? Bueno, estos son la viuda, el viudo, la concubina, el concubinario, pensionados que contraigan matrimonio. ¿Quiénes tendrán derecho a recibir pensión de orfandad? Bueno, cada uno de los hijos menores de 16 años cuando muera el padre o la madre y alguno de estos hubiese tenido el carácter de asegurado y acrediten tener ante el instituto un mínimo de 150 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.
Después de que el instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25, si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. ¿Cuándo el huérfano menor de 16 años no tiene derecho a percibir la pensión de orfandad? Bueno, aquí cuando este desempeña un trabajo remunerado, salvo, siempre es algo que, no pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. ¿De cuánto será igual el porcentaje de la pensión del huérfano de padre o madre? Bueno, será igual al 20% de la pensión de invalidez que que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que hubiera correspondido, suponiendo realizado el estado de invalidez. Ahora, ¿cuándo se le otorgará al huérfano una pensión igual al 30%? Aquí, cuando el huérfano fuera de padre y madre, así que no le quede ninguno. ¿Cuándo comienza y termina el derecho al goce de la pensión de orfandad? Bueno, comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará o terminará con la muerte del beneficiario cuando éste haya alcanzado los 16 años de edad o una edad mayor, de acuerdo con las disposiciones de los artículos ya mencionados, el 134 y 135 de la Ley del Seguro Social. ¿De cuánto es el pago que se le otorgará al huérfano en su última mensualidad? Bueno, se le otorgará un pago de finiquito equivalente a 3 mensualidades de su pensión. Y está en el artículo 136 de la Ley del Seguro Social, por si quieren dar una vuelta. ¿A quiénes se le otorgará el derecho a la pensión si no existiera viuda, viudo, huérfanos, ni concubina o concubinario? Bueno, a este se le otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. ¿Quiénes son los que disfrutarán el derecho a la pensión cuando el pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes? Bueno, esta es buena pregunta porque quienes se benefician, bueno, quienes disfrutan de eso son los beneficiarios, disfrutarán del derecho a la pensión en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional y previa a la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el ministro público correspondiente. Ahora, ya por último, les voy a mencionar lo que yo aprendí de este tema, que sinceramente pensé que pues, sabía dos, tres del tema, pero al momento de verlo a profundidad vi que no sabía mucho. Por ejemplo, yo no sabía que en este mismo tema abarcaba pues, la pensión que se deja a los niños cuando mueren sus padres. Yo solo pensaba que en ese tema hablaba solo cuando moría una pareja o algo por el estilo. Y como les menciono, en general es un tema en el que aprendí bastante, cosas como lo que ya les he mencionado ahorita, y también que puede recibir la pensión una persona que aunque no estuviera casada o casado con el beneficiario, pues puede recibir la pensión siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados en los artículos. Y pues nada, de mi parte sería todo. Les agradezco bastante por su hora, así que su atención. Eh, y nada, de verdad muchas gracias. Que tengan buen día y nos seguiremos viendo. Muchas gracias.